y sean bienvenidos a una de las notas más de su programa Salaví. Y en esta oportunidad, para lo que viene a ser nuestro público de migrantes bolivianos, 4 millones, seguramente más, que nos miran a través de la señal internacional, y para Bolivia toda, que nos mira a través de la señal de ATV, nos encontramos con la doctora Regina Santa Cruz. Ella es representante de la Asociación de Magistrados de Bolivia y es juez noveno de instrucción penal cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la sede de gobierno, uno de los lugares más conglomerados en relación de lo que es el ámbito litigioso, no solamente por la carga procesal, sino porque acá en La Paz se desarrollan los casos más emblemáticos de la justicia boliviana. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que atinge al programa y que ha venido durante ya varias semanas tomando agenda importante dentro del programa, y qué decir, dentro de la administración de justicia y lo que es justamente la sociedad en pleno, la trata de personas. Existe una ley de trata y tráfico, pero estamos abordando en esta oportunidad la trata de personas con una experta en relación de lo que viene a ser este flagelo mundial que no solamente afecta al país, sino afecta al mundo, pero sobre todo a las víctimas, a las personas, seres humanos que son víctimas de este delito. Bueno, este tema pues se ha vuelto muy latente últimamente, ¿no? Así lo reflejan los medios, y realmente la trata de personas, pues a pesar como hay la ley, como lo has referido, pero es un tema que en Bolivia hasta el 2010 más o menos no había mucho índice, ¿no? A partir del 2010 han ido subiendo los índices, de a poco, como la escalada de ciertos tipos penales. Así como todo va cambiando en el mundo, este tipo penal pues es una nueva incorporación que también la tecnología, ahora peor, ¿no? Mucho más, tiene mucho índice, ¿no? A partir de que, si bien existe la ley 263, que es la ley de lucha contra la trata y tráfico de personas, pero si bien esta ley ha sido implementada en el año 2012, hasta el 2016 todavía no se tenían la conformación de los consejos departamentales, ¿no? Para establecer las políticas públicas y poder trabajar en estos ámbitos de prevención, de lucha contra la trata y también de la sanción, ¿no? Lamentablemente lo que vemos ahora llama poderosamente la atención tanto a la administración de justicia como a la sociedad en pleno, porque a quienes va a afectar este tipo penal o este delito, pues es a grupos vulnerables, sobre todo mujeres, ¿no? Pero no solamente son las mujeres, también están de por medio como víctimas grupos más vulnerables como son los niños, ¿no? Como son inclusive bebés. Hemos tenido recientemente ese tema desde el año pasado, de la bebé Ailín, que hasta ahora lamentablemente no se la puede encontrar, ¿no? Hablar de trata es también hacer una recapitulación de que este delito a nivel mundial, les digo, es el segundo después del narcotráfico, que genera muchos réditos, ¿no? Y en este tipo penal, pues las que conforman son asociaciones criminales, organizaciones criminales, porque en este tipo de delitos definitivamente no participa una persona, participa todo un conglomerado que tienen inclusive sus jerarquías, ¿no? Y diferentes tipos de trata. La trata de por sí ya genera delitos conexos, ¿no? Índole de prostitución, de explotación sexual, de servidumbre, tráfico de órganos. La trata también se la ve como trata interna cuando es al interior de nuestro país, la externa cuando son captados acá y son trasladados afuera del país, y la mixta, que también se la conoce como que se captan a las víctimas dentro del país por un determinado tiempo y luego son sacadas del país, ¿no? Sin duda son diferentes los puntos que hay que analizar en este tipo de tratas, pues influye mucho el ámbito económico, ¿no? De ahí vamos a ver que, por ejemplo, quienes son más vulnerables, quienes no tengan trabajo, tengan una necesidad, hayan tenido frustración. Peor aún, con este tema de la pandemia, muchas actividades han cerrado, muchas empresas han despedido a sus trabajadores, ¿no? Entonces, obviamente, una persona tiene que lograr sus recursos y puede ser fácilmente captado por estas redes de trata, ¿no? Desde los avisos de empleo que se ponen en medios de prensa, hasta en el internet, en el Facebook, ¿no? Y esto va acompañado con la tecnología, ¿no? Es un factor. Otro factor es también el cultural, ¿no? La baja autoestima, la vulnerabilidad de las víctimas,
de verse sorprendidas o engañadas con alguna oferta laboral, con que inclusive ofrecen becas, ofrecen cursos para ser modelos, para ser artistas, ¿no? Y las mujeres, pues, en cierta edad, siempre por su misma inocencia y por su misma adolescencia, pues logran ser captadas por estos medios, ¿no? De la misma manera también tenemos que ver los antecedentes culturales, ¿no? Y son diferentes factores que a la larga pues van a hacer de que haya esta captación de víctimas vulnerables, ¿no? Es muy delicado este tema de la trata y tráfico y nos falta mucho todavía, a pesar que tenemos una de las mejores leyes en América Latina, pero nos falta mucho todavía por implementar, ¿no? Estas políticas públicas. No olvidemos que estamos en el corazón de Sudamérica y bueno, la posibilidad con los países fronterizos pues hace que haya esa posibilidad. Otra es la falta de control en las fronteras, ¿no? Porque es diferente que uno salga, por decir, a Chile, donde prácticamente hacen una revisión absoluta, pero cuando pasamos por Bolivia, la revisión es superficial, ¿no? Y yo he visto algunos casos, esto cuando estaba haciendo un trabajo especial, que inclusive a los niños se los introducían en las maletas, ¿no? O sea que eso a través de un escáner lo podían haber advertido, pero si hay un déficit en cuanto al control migratorio. Esto se hace pues muy exquisito para estas organizaciones criminales, ¿no? Y la pobreza también, ¿no? En las comunidades, en los centros rurales, sabemos que hay pobrezas, sabemos que también hay gente que tiene muchos niños y muchas veces ese tema de la trata pues hay que verlo o se lo debe analizar desde un punto de vista que los padres entregan muchas veces a los niños. Uno no podrá considerar que eso es trata, pero es trata porque luego la gente citadina trae a la gente y eso era antes muy común, muy normal, muy común, era muy común. Tradicional. Exacto. Que yo soy de un pueblo y que al llegar al pueblo todos los que son mis paisanos me ofrecen para que yo lo críe, para que sea mi empleado. Es muy normal, muy común, era una práctica prácticamente tradicional y cultural de Bolivia, sobre todo en occidente del país. Así es, por eso también decía que influyen muchos factores, ¿no? Entre ellos el cultural, y definitivamente es una situación que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Como país, dado que el grupo más vulnerable está entre los 8 y los 22 años, ¿no? Este índice de trata de personas ha subido demasiado en nuestro país, ¿no? Cuando en principio eran el 2010, alrededor solamente se denunciaban entre 200 y 230 personas desaparecidas. Y como lo decía, este tema de la tecnología que también hace que uno pueda estar en todo lugar, tener noticias desde el otro lado del mundo, ofertas también, ¿no? Por eso incide mucho el ámbito cultural, el ámbito educacional, el ámbito económico, y hace que uno pueda ser pasible de ser víctima de estas organizaciones criminales. Doctora, dentro del parámetro de lo que usted menciona, existe, ¿cuántos casos más o menos son denunciados por mes ahora, en este tiempo en el que vivimos, en el que se han incrementado? En el año 2012, usted lo menciona, eran 200 casos, en el 2010 200 casos y demás. ¿Cuánto se ha incrementado? A la fecha podría faltar, la verdad no tengo una cifra exacta, pero sí nos van pidiendo constantemente, mensualmente, informes recién, y si antes era, por decir, unos 2 casos al mes, pues ahora eso ha subido su índice más o menos a unos 12 casos por mes, ¿no? Y eso, o sea, solamente considerando un juzgado. Tenemos que tener en cuenta que aquí en nuestra ciudad son 11 juzgados cautelares, 2 de la zona sur y 5 especializados, ¿no? Y aparte los de la ciudad del Alto. Entonces, si hacemos cálculos, entonces fácilmente hemos superado, ¿no? Y por eso es que también en la división trata de personas de la policía boliviana también se consignan esos casos en los cuales las personas se las reporta como desaparecidas, ¿no? Porque esas también vienen a formar parte en el supuesto, cuando las reportan como desaparecidas, lo primero es que se va a esta división y ese ya es un caso ingresado dentro del parámetro de trata de personas. Aquí hay que aclarar algo, ¿no?
todos estos casos que se van a abrir no siempre van a significar una trata, ¿no? Porque hay muchos casos que la gente pues desaparece, luego aparece al tercer día o cuarto día, diferentes escenarios, diferentes factores, pero lo que sí hay casos concretos ya son los que definitivamente las personas no aparecen, ¿no? Y entre esos pues están el índice, el rango de personas generalmente están de los 11 a los 21 años, ¿no? Se considera que en ese rango de edad las personas pues pertenecen a un grupo vulnerable definitivamente, y muchas veces por la inocencia, por la ignorancia, por ese desconocimiento y muchas veces por verse sorprendidos por otras ofertas, ¿no? Tanto que pueden ser laborales, que pueden ser hasta como se ha visto en estos últimos tiempos, ¿no? Hay un juego famoso del Free Fire, creo, que también los captan, ¿no? Y bueno, las víctimas que pertenecen a este rango son fácilmente captadas, ¿no? Juega un papel muy importante el control en la familia, ¿no? En el hogar, porque los padres tienen que saber qué es lo que están haciendo sus hijos y tener un control inclusive de las redes sociales, de las comunicaciones que tienen, con quienes chatean o con quienes conversan, ¿no? Y eso va a partir del hogar. Entonces, a partir de ello, pues se hace un grupo muy apetecible para estas organizaciones criminales, ¿no? Viendo la vulnerabilidad, obviamente, de este rango de edad en los cuales las personas, existe este delito de trata, ¿no? En los últimos tiempos hemos podido evidenciar casos como el caso emblemático, seguimos en campaña en relación de este caso, la pequeña Dailín y sus padres, Gregoria y Wilfredo, que aún siguen buscándola. Son ya prácticamente, con este 23 de junio van a ser 6 meses en los que ella todavía está desaparecida y no se tiene ninguna información, ninguna pista. Hasta hace poco supimos que el juez Douglas Borda había rechazado. También sabemos que nuevamente se ha dado inicio a lo que es la investigación y se ha ampliado el plazo de investigación de acuerdo al control jurisdiccional de este mismo juez, el juez sexto de instrucción penal cautelar de esta capital. Pero también es dado que también hay otros casos, como el de una joven de Cochabamba que ha desaparecido el día de sus cumpleaños, de su fiesta, de su casa, y que días después apareció en Perú sin saber lo que le ha sucedido, y que ha sido justamente cooptada por redes sociales el día de su cumpleaños. También están los casos de niños, de jóvenes, de adolescentes que han sido captados, como usted lo mencionó, el juego Free Fire, que es muy popular en redes sociales, que muchos seguramente de los que nos ven, adultos y jóvenes, están jugando. Este juego es prácticamente adictivo. Han sido captados, han desaparecido, muchos otros han hecho disposición de dineros para poder comprar medallas, criptomonedas, puntos dentro del juego para poder subir un nivel más. Pero en los casos más complejos hemos podido evidenciar adolescentes, niños de entre 11 y 14 años que han aparecido en otra ciudad, en otro país, y por ejemplo en el Ecuador, pidiendo limosna, siendo parte de una red de explotación de menores. Ahí haciendo malabares en los semáforos. Ahí es encontrada una de las víctimas que ya se había perdido 3 meses en Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con estos casos? Cuando es rescatada la víctima, ya llega al país, es nuevamente devuelta a su entorno familiar. Obviamente el psicólogo del IDIF dirá que tiene que tener un acompañamiento porque ser víctima de este flagelo es permanente, y hay mucha gente que también ha sido rescatada, por ejemplo, de la prostitución, jóvenes, niñas y demás, pero que posteriormente pasan todo un tratamiento. Pero son las víctimas que se rescatan. Sin embargo, las personas que vienen a ser los responsables de este hecho delictivo, los delincuentes, la banda criminal, los operadores de este tipo de organización criminal, nunca son descubiertos. Rescatas a la persona, pero no sabes ni siquiera quién lo tenía. ¿Ya? ¿Qué pasa en esos casos? Están infinitamente de acuerdo a nuestra ley, la ley, lo que viene a ser el Código Procesal Penal, desahuciados los casos, porque directamente van a ir al rechazo, ya que no hay una persona
en quien deba recaer el castigo sancionador del delito. En esta tu interrogante vamos a hacerla en dos partes, ¿no? En relación, por ejemplo, a la primera situación de este caso de la bebé Aylin y del proceso que se sustancia en el juzgado sexto de instrucción en lo penal. Aquí hay que hacer una aclaración. El juez no rechaza la investigación, ¿no? Tenemos que cumplir ciertos parámetros. Obviamente, un juzgado de instrucción es juzgado cautelar, juzgado controlador de plazos. Y en ese entendido, pues hay plazos, ¿no? Y esto es a nivel general. El procedimiento establece de forma cronológica, establecer primero una imputación, un inicio de investigaciones, realizar los actos por 20 días. A petición del fiscal, pues este puede ser ampliado a 60 días, haciendo un total de 80 días. En casos complejos, organizaciones criminales, nos dice la norma, ampliarlos a 180 días. Si el Ministerio Público no realiza esa solicitud de ampliación, el juez tiene que ejercer el control jurisdiccional. Y el control jurisdiccional no siempre es para que el fiscal emita un rechazo o una imputación. Si en un caso en particular, no me quiero ir tampoco tanto a este caso de la bebé Aylin, pero si al fiscal le faltan realizar actos investigativos, él tendrá que justificar ante el juez y decir, no se pudo hacer esto, me falta hacer este acto investigativo, solicito más tiempo, y peor aún cuando es un hecho de trata, ¿no? Entonces aquí hay que aclarar que el juez no es el que rechaza, es el fiscal que ante el control seguramente ha emitido un rechazo, pero sé también que esto se ha vuelto a reaperturar, tal es así que el proceso todavía está en etapa de investigación, ¿no? Y hay que considerar el hecho que se está investigando, que definitivamente es complejo, porque ha sido a nivel nacional que se han hecho operativos, había una falsa noticia de que estaba creo que en Cochabamba o en Santa Cruz supuestamente la bebé, pero no fue el caso, ¿no? Y esto en una primera parte. En lo que corresponde a las personas que luego aparecen, ¿no? A estos niños por este famoso juego y aparecen en nuestro estado, pues se hacen las investigaciones, pero como decíamos al principio, son organizaciones criminales, pero que tienen pues jerarquías, ¿no? Y no se habla de una sola persona o de dos. Y si bien es cierto que en la mayoría de los casos puede que no haya esa persecución por parte del Estado, porque si los menores han sido encontrados en otro país, obviamente se hace la investigación y se tienen que encontrar con algunos elementos indiciarios, algunos factores, establecer los números de celular, las conversaciones o las redes sociales y toda esa labor que se debe realizar. Pero muchas veces es cierto, no se puede llegar a concretizar esa persecución en contra de los verdaderos autores, porque son en realidad organizaciones criminales, claro, y son redes como les dice, organizaciones criminales bien estructuradas, ¿no? Por eso es que ellos también, por eso decía, ven a la persona como una mercancía para comercializarla o para explotarla, considerando de que esta situación pues les constituye ellos un rédito que está a nivel mundial entre la segunda forma de obtener ingresos después del narcotráfico, ¿no? Y antes de la venta de armas. Antes de la venta de armas también, ¿no? La venta de armas no es tan popular como la trata de personas. Había, hasta el 2014, estaba considerada como en tercer lugar. Primero, narcotráfico, segundo, venta de armas y luego la trata. Pero después la trata ya ha pasado a segundo lugar, ¿no? Por toda la connotancia que se tiene, por toda esa situación de ahora, ¿no? Tener que ver como mercancías inclusive a víctimas tan pequeñas como son los bebés recién nacidos, niños en este rango de edad que son pues personitas que pertenecen a un grupo vulnerable y que son más apetecibles por estas organizaciones criminales. ¿Para qué se roban a los bebés? La trata, como decía, es un delito que implica delitos conexos. Muchas veces a los bebés para poder darlos en adopciones ilegales, ¿no? A nivel mundial se ha podido ver de que mucho tema de la fertilidad pues ha bajado, ¿no? Las mujeres ya no tienen bebés como antes, ¿no? Y tienen que hacer tratamientos, tanto en nuestro país como en el exterior. Entonces, los bebés son captados para esta situación. Decía de esto en el ámbito de cuando son bebés, ¿no? Muy pequeños. Después, para el tráfico de órganos, ¿no? Y esto es pues muy lamentable. ¿Tiene algún rango de edad? El rango de edad, por eso es hasta los 25 años. ¿Para el tráfico de órganos? Sí, porque es un rango donde una persona está
con buena salud, sus órganos están en perfecto estado, ¿no? Hasta inclusive la sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trata es pues... infinidad de delitos conexos. Por ejemplo, ¿no? Existe la trata, por ejemplo, usted lo ha mencionado, en relación del tráfico de sangre. Personas que están conectados a una transfusión casi permanentemente. Sí, es la misma necesidad que se tiene, ¿no? Uno por los órganos, otro por la sangre, y esto como significa un rédito, entonces la gente se hace muy pasible a poder ser captada por estas organizaciones criminales. La trata es un delito, pues es ¿cómo podría decirlo? Uno de los Implica peores delitos de lesa humanidad. Exacto, es de lesa humanidad y afecta, ¿no?, a toda la sociedad, destruye familias, ¿no? Y las personas que logran ser recuperadas o logran volver a sus hogares, pues tienen un trauma de por vida. Por eso es que también la ley 263, entre uno de sus pilares también está el poder realizar programas de rehabilitación, de recuperación ante ese trauma que ha sufrido esa persona que ha sido víctima de trata, ¿no? Es deleznable este tipo penal de la trata de personas, en la cual últimamente pues tenemos varios casos, y esto es también a nivel mundial.